Página 28. La gran hambruna en la China de Mao, por Frank Dicotter, 2010. Historia de la catástrofe más devastadora de China, 1958-1962. Primera parte. En pos de la utopía. Capítulo 2. Empieza la carrera. El 4 de octubre de 1957, una pequeña esfera del tamaño de un balón de playa se elevó por los cielos, entró en órbita y se puso a girar en torno al planeta 329.000 km por hora. Emitió señales que los operadores de radio del mundo entero captaron. La Unión Soviética había pillado por sorpresa a Estados Unidos y había lanzado con éxito el primer satélite artificial de la historia. Se abría así un nuevo capítulo en la carrera espacial que iba a ser motivo de pasmo y temor. Los observadores notaron que para poner en órbita un satélite artificial de 84 kilogramos se necesitaba un cohete tan potente como un misil balístico intercontinental. En consecuencia, había que entender que los soviéticos también tenían capacidad de arrojar bombas atómicas contra Estados Unidos. Un mes más tarde, un satélite mucho más pesado giraba en lo alto y transportaba a la primera criatura viviente que viajó en torno a la Tierra por el espacio, una perrita llamada Laika, vestida con un traje espacial hecho a medida, entró en la historia como pasajera del Sputnik 2. Con este osado gesto, Khrushchev inauguró una era de diplomacia balística, respaldada por la incesante propaganda que Moscú hacía de sus propios éxitos con misiles balísticos intercontinentales. Se programó el lanzamiento del segundo satélite para que coincidiese con el 40º aniversario de la Revolución de Octubre y así se pudo celebrar en la Plaza Roja en presencia de millares de líderes comunistas de todo el mundo invitados para la ocasión. Sin embargo, a pesar de su éxito con los lanzamientos de satélites, Khrushchev se hallaba en una posición vulnerable. Apenas medio año antes, había sobrevivido a duras penas a un golpe organizado en su contra por Molotov, Malenkov y Kaganovich, estalinistas de la línea dura. El mariscal Zhukov, el héroe de la Segunda Guerra Mundial que había dirigido el asalto final contra Alemania y había tomado Berlín, empleó aviones militares de transporte para llevar a aliados clave hasta Moscú en defensa de su jefe. Pero Zhukov tenía todo un ejército a su servicio e igualmente habría podido lanzar los tanques contra Khrushchev. El líder soviético, siempre temeroso de un golpe militar, intrigó para lograr la destitución del Zhukov a principios de noviembre. Khrushchev podía justificar la purga de Molotov, Malenkov y Kaganovich, conocidos por aquel entonces como camarilla antipartido. Pero, traumatizados ya por su discurso secreto y por la revuelta húngara, ¿cómo podría explicar a sus huéspedes extranjeros la deposición del más condecorado de los generales soviéticos? Josip Tito, el líder de Yugoslavia que, siempre celoso de su independencia, se negaba a aceptar órdenes de la Unión Soviética, era otra posible fuente de oposición que podía estropear el aniversario. A mediados de octubre presentó objeciones contra el bosquejo de una declaración soviética que se debía hacer pública en la Asamblea de Dirigentes de Partidos en Moscú, y se negó a asistir al acontecimiento. Khrushchev descubrió que Mao podía ser un aliado clave, a pesar de sus diferencias en política exterior e ideología. Mao, a su vez, tenía buenas razones para auxiliar a su rival. Había atosigado repetidamente al líder soviético con peticiones para que éste le ayudara a adquirir armas nucleares. Estados Unidos había empezado a prestar asistencia militar a Taiwán y había introducido misiles nucleares tácticos en marzo de 1955. Desde ese mismo momento, Mao estuvo decidido a hacerse con la bomba. Entonces, el 15 de octubre, en vísperas de la cumbre internacional, Khrushchev reforzó su apoyo al firmar un acuerdo secreto con China en el que se preveía la entrega de una bomba atómica soviética en 1959. Mao estaba entusiasmado. Sabía que llegaba su momento. Khrushchev dependía de él y colmaba de atenciones al presidente y a su séquito.
Mandó 2 aviones Tu-104 para que transportaran a la delegación china hasta Moscú. El líder soviético, flanqueado por algunos de los elementos más importantes de su partido, brindó un caluroso recibimiento a Mao en el aeropuerto de Vnukovo y lo acompañó en persona a su alojamiento. La delegación china fue la única entre las 64 que asistieron al congreso que se hospedó en el Gran Palacio del Kremlin. Mao se alojó en los aposentos privados de la emperatriz Catalina. Estaban tapizados con damasco y tenían volutas foliadas pintadas en el techo. Toda su ala occidental exhibía un lujo desorbitado, columnas altas rematadas por capiteles de bronce, paredes revestidas de seda y de artesonados de madera de nogal, estucos sobredorados en las bóvedas y gruesas alfombras en todas las salas. Mao se mostró indiferente a todo ello y empleó su propio orinal. Las galas del aniversario llegaron a su pública culminación en el día 7 de noviembre. Mao compareció al lado de Jrushchov frente al mausoleo de Lenin para asistir a un desfile de 4 horas por la Plaza Roja en el que las fuerzas soviéticas exhibieron sus nuevas armas. El pueblo enarbolaba banderas chinas y gritaba, «¡Larga vida a Mao y a China!». A pesar de todos los privilegios que se le otorgaron, Mao disfrutaba poniéndoles pegas a sus anfitriones. Menospreció la comida y se mostró desdeñoso con la cultura rusa, condescendiente con los delegados de los otros partidos y altivo con Jrushchov. «Mira de qué manera tan distinta nos tratan ahora», le decía a su médico en tono burlón, con una sonrisa de desprecio. «Incluso en este país comunista se sabe quién es poderoso y quién débil. ¿Qué snobs?». Pero de todos modos ofreció el decisivo apoyo con el que Jrushchov contaba. El 14 de noviembre, frente a todos los delegados de los otros partidos, proclamó, «Aquí somos muchos, de muchos partidos, necesitamos una cabeza. Si esa cabeza no es la Unión Soviética, ¿quién va a ser? ¿Tenemos que proceder por orden alfabético? ¿Albania? ¿Vietnam, con el camarada Ho Chi Minh? ¿Otro país? China no está cualificada, porque nos falta experiencia. Sabemos lo que es la revolución, pero no la construcción del socialismo. Demográficamente somos un gran país, pero económicamente somos pequeños». No obstante, por mucho que Mao empeñara públicamente su voto de lealtad, había ido a Moscú para demostrar que era él, y no Jrushchov, la verdadera eminencia del bando comunista. Apenas si dejó pasar una ocasión de rebajar al líder soviético, hasta el punto de decirle a la cara que tenía un mal temperamento que le costaba la enajenación de los demás. 2 días más tarde, el 18 de noviembre, llegó el momento que había esperado. Mao prescindió del protocolo del Congreso y se dirigió a los delegados con un discurso no programado, sin levantarse de la silla. Como excusa de esto último adujo su mala salud. Jrushchov recordaría más tarde en sus memorias que Mao creía hallarse muy por encima de los demás. El presidente pronunció un monólogo largo y farragoso, y en un momento dado se volvió hacia Jrushchov y le ofreció sus consejos como si hubiera hablado con un alumno. «Todo el mundo, sin excepciones, está necesitado de apoyo. Cierto proverbio chino reza que el loto es bello, pero precisa del apoyo de sus hojas verdes. Tú, camarada Jrushchov, por muy loto que seas, precisas del apoyo de las hojas». Como si no se hubiera mostrado suficientemente críptico, Mao declaró entonces que el enfrentamiento entre Jrushchov y los estalinistas de la línea dura en junio de 1957 había sido una pugna entre 2 líneas, una de ellas errónea, y la otra, relativamente correcta. ¿Había que entenderlo como un elogio a medias o como una puñalada por la espalda? El intérprete no lo vio claro. Murmuró vaguedades sobre 2 grupos distintos y una tendencia encabezada por Jrushchov que triunfó. Un tiempo después, el embajador yugoslavo recordaría que nadie, salvo los chinos, supo lo que había dicho exactamente Mao, pero que se produjo un silencio fúnebre para mayor vergüenza de su anfitrión. Mao caracterizó entonces a Molotov,
uno de los principales conspiradores del golpe de junio, como un viejo camarada con un largo historial de luchas. El núcleo del discurso de Mao resultó aún más perturbador para sus anfitriones rusos. Soplan dos vientos en el mundo, uno del este y el otro del oeste. Tenemos un proverbio en China que dice que si el viento del este no se impone al del oeste, entonces el viento del oeste se impondrá al del este. Yo creo que hoy día el punto clave de la situación internacional es que el viento del este se impone al viento del oeste, esto es, que las fuerzas del socialismo se han vuelto abrumadoramente superiores a las fuerzas del capitalismo. Mao prosiguió con un análisis del equilibrio de fuerzas cambiante entre los dos bandos, y entonces dejó atónitos a los delegados de los partidos con sus reflexiones acerca de una próxima guerra mundial. Imaginemos cuántas personas morirían si estallara la guerra. En todo el mundo hay 2.700 millones de personas, y se podría perder a un tercio. Si las bajas son más elevadas, se podría llegar a la mitad. Yo digo que, si ocurriera lo peor, y la mitad del mundo pereciese, siempre quedaría la otra mitad, pero el imperialismo sería borrado de la faz de la tierra y el mundo entero se volvería socialista. Al cabo de unos pocos años volvería a haber 2.700 millones de personas. Estados Unidos no es más que un tigre de papel, dijo Mao, con aparente indiferencia ante la destrucción de vidas que contemplaba. Por supuesto que se trataba de un farol, en esta ocasión como en tantas otras, pero sus alardes belicistas tenían como objetivo mostrar que era Mao, y no Khrushchev, el revolucionario más resuelto. Mao no se contentaba con presentar cifras de población ante su público. Durante cierto tiempo había seguido con gran atención los esfuerzos de Khrushchev por descentralizar la economía, así como por minar la autoridad de los burócratas bien asentados en Moscú y promover en su lugar los nuevos consejos económicos regionales supervisados por los esbirros locales del propio Khrushchev. Este último había recorrido las áreas rurales y había dado conferencias a los campesinos sobre el incremento de las cosechas. Tenéis que plantar las patatas agrupadas en cuadrados. Tenéis que cultivar las coles igual que mi abuela. Despreciaba a los economistas con currículum que acertaban aritméticamente, pero no entendían de qué era capaz el pueblo soviético, que los ideólogos del mundo capitalista se pierdan en su cháchara. Que los camaradas economistas se sonrojen. A veces el hombre tiene que sobreponerse a sus propias capacidades con súbito ímpetu. Y ese súbito ímpetu había surgido al liberar a los campesinos de la mano muerta del régimen estalinista, y sería motivo de una abundancia tan grande que superaría automáticamente incluso a la de Estados Unidos, cuando el pueblo conoce sus propias fuerzas, obra milagros. En mayo de 1957, Khrushchev había alardeado de que la Unión Soviética necesitaría tan solo unos pocos años para situarse al nivel de Estados Unidos en producción de carne, leche y mantequilla. En aquellos mismos momentos, en Moscú, frente a los delegados del resto de partidos, Khrushchev pronunciaba el discurso inaugural de las celebraciones del aniversario de la Revolución de Octubre y aprovechaba para proclamar el éxito de su impulso económico. Camaradas, los cálculos de nuestros planificadores nos muestran que, dentro de 15 años, la Unión Soviética no solo dará alcance, sino que sobrepasará el volumen actual de productos clave de Estados Unidos. Mao no perdió el tiempo. Aceptó públicamente el desafío y anunció de inmediato que China superaría a Gran Bretaña, por aquel entonces aún considerada una de las mayores potencias industriales, en 15 años. Este año nuestro país produce 5,2 millones de toneladas de acero, y dentro de 5 años producirá entre 10 y 15 millones de toneladas. Después de otros 5 años, entre 20 y 25 millones de toneladas, y 5 años más y nos hallaremos entre los 30 y los 40 millones de toneladas. Puede que todo esto sea mera jactancia, y no es imposible que en una reunión internacional futura me critiquéis por subjetivo, pero hablo sobre la base de pruebas dignas de consideración. El camarada Khrushchev nos dice que la Unión Soviética va a superar a Estados Unidos en 15 años. Yo os digo que en 15 años nosotros alcanzaremos o superaremos a Gran Bretaña.
El gran salto adelante había empezado. Página 33.